como está sentado, voy a invitarlo a que cantemos. Y vamos a empezar nuestro servicio de año eclesiástico cantando este canto. En las pruebas, las tormentas, en mis luchas, solo tú me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Me encontraba destrozado, me llevaste a tus brazos, nada puede impedir tu amor. Mayor es mayor es que está en mí, mayor es Él es fuerte, con poder, Él es digno, el Señor, nada puede impedir tu amor. Mayor es mayor es mayor es que está en mí, mayor es Declararé, la cabeza es Dios, declararé, por encima es declararé, soy más que vencedor, declararé que Jesús es Señor. Levanta tu voz y dilo: mayor es mayor es mayor es que está en mí, mayor es Cuando me acerco con usted le pregunto, ¿cómo está? Y a veces la gente dice, hay más o menos, hay llevándola, hay con problemas. Lo que usted declara con su boca es lo que va a suceder en usted. Entonces yo ya no puedo escuchar que alguien venga y diga, pues hay pasándola, hay más o menos. La respuesta oficial que usted tiene que dar es decir, estoy bendecido. Estoy bendecido. En las pruebas, en las luchas, en los valles y en las montañas, yo estoy bendecido. Estoy bendecido. Ahora, ¿por qué estoy bendecido? Y aquí voy a pedirle que se ponga de pie y cante con toda la fuerza de su corazón. Declararé, declararé, la cabeza es Dios. Declararé, la cabeza es Dios, declararé. por encima es declararé, soy más que vencedor, declararé que Jesús es Señor. Una vez más, dígalo. Declararé. La cabeza es Dios, declararé, por encima es declararé. Toma la mano del que está junto a ti, en símbolo de unidad como iglesia, y levantamos nuestra voz diciéndole, declararé que Él es la cabeza. Por encima es Dios, declararé, por encima es declararé, soy más que vencedor, declararé que Jesús es Señor, mayor es
Padre, venimos delante de tu presencia en unidad, Señor Dios, dándote gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros, Dios, que tú eres el que estás empezando a sembrar en nuestras vidas, Señor Dios, tu palabra, tu espíritu, tu presencia, la unidad, la humildad, Señor Dios, de presentarnos delante de ti, Jesús. Y ahora, Padre, que vamos a tu palabra, te rogamos que tú la bendigas, Señor Dios, que des la porción que cada uno estamos necesitando en esta tarde, Señor Dios. Sé tú usando la vida de tu siervo, úngelo, Señor Dios, pon un carbón encendido en sus labios y permite que tu palabra pueda fluir en esta tarde, trayendo lo que cada uno de nosotros estamos necesitando. Reprende todo espíritu, Señor Dios, de pereza, de tinieblas, de indiferencia, Señor Dios, y danos la libertad para bendecir tu nombre. En tu precioso nombre, Jesús, te lo rogamos. Amén. Puede tomar su lugar. Y vamos rápidamente porque tenemos todavía otras cosas que hacer. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 1. Y vamos a leer versos 11 al 13. ¿Lo tienen todos? Libro de Génesis, capítulo 1, versos 11 al 13. La palabra de Dios dice así: y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Amén. El verso 11 empieza dándonos algo que es importante, que es especial de alguna forma, poder comprenderlo sobre nuestras vidas. Todo el capítulo 1, esta frase de alguna forma se cita en varias ocasiones porque es la palabra que tenemos que aprender, que entender lo que Dios de alguna manera nos empieza a mostrar. Y viene el verso 11 e inicia diciendo, y dijo Dios, y dijo Dios. Si usted ve en el verso 14, volvemos a encontrar que dice, y dijo Dios. Y así podríamos ir en varios versículos cuando que encontramos que dice, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces, en el verso 11 empieza diciendo, y dijo Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios habla. Y en ocasiones usted me va a escuchar decirle en su momento dado, y eso es algo que tenemos que entender, que cuando Dios habla, hasta el mismo diablo tiene que obedecer. Porque Dios está hablando, y cuando Dios habla, entonces lo que Dios de alguna manera está diciendo, lo que Dios está declarando, es algo que tiene que llevarse a cabo. Ahora, no hay una opción de decir, y si no quiero, y si no puedo, y si no esto, y si no aquello. No hay. Cuando Dios está hablando, es una orden lo que Dios establece, por lo tanto tiene que llevarse a cabo cuando Dios está hablando. Ahora, la segunda parte que viene en el verso 11 dice, produzca la tierra ¿qué? Hierba verde, produzca la tierra hierba verde. Y este es el primer principio de la siembra y la cosecha. Uno tiene que empezar a ¿qué? A sembrar, para que entonces dice la tierra empiece a producir ¿qué? La hierba, esta hierba verde. Pero esta hierba dice tiene que dar ¿qué? Tiene que dar simiente. Y el árbol del fruto que dé fruto según ¿qué? Su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Ahora, este principio de ley, este principio que Dios establece como una ley de la siembra y la cosecha, tengo que entender que cuando el campesino, cuando el agricultor sale y empieza a sembrar, entonces es algo que de alguna manera va a darse. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ha establecido. Mire, el campesino sale a trabajar la tierra y él ya sabe que va a suceder algo, ya lo sabe, pero lo que no sabe es que este es un principio de Dios, que no es porque él trabajó la tierra, que no es porque
alguna manera escogió buena semilla, que no es porque de alguna manera trabajó perfectamente la tierra y es por eso que va a tener resultados. No, es un principio, es una ley de Dios que Dios estableció, que todo lo que fuere sembrado tiene que empezar ¿a qué? A dar fruto, tiene que dar fruto. Y cuando habla entonces de los árboles que dan fruto, dice que cada uno de ellos tiene que dar ¿qué? Conforme al género, conforme a lo que de alguna forma ha sido sembrado. Entonces, alguien que siembra un árbol de naranja, alguien que viene y siembra un árbol de naranja, no puede estar esperando ¿qué? Cosechar ¿qué? Peras, manzanas. ¿Por qué? Porque es un principio de Dios, es una ley de Dios. Lo que tú sembrares, eso es lo que tú vas a cegar conforme ¿qué? Al género. Y entonces el poder entender este principio, que de alguna forma tiene que quedarnos claro, que cuando Dios de alguna forma lo estableció, entonces usted y yo de alguna forma no podemos decir, sembré y a ver si esto se da, sembré y a ver si esto de alguna forma se lleva a cabo, sembré y a ver si tengo resultados. No, es el poder entender que es una ley de Dios, y si Dios lo ha hablado, entonces ¿qué? Dios va a hacer que aquello se cumpla. Amén. Ahora, verso 12, dice que entonces produjo la tierra ¿qué? Y ahí quiero que vean la confirmación. ¿Produjo qué? La tierra, hierba verde. La tierra entonces escucha, la tierra oye, la tierra conoce que la voz de su creador, la voz de su creador. Y entonces la tierra, cuando está siendo trabajada, la tierra en este sentido ha escuchado la voz de Dios y dice, Dios dio una ley, y esa ley es que la semilla que va a ser puesta en mí entonces tiene que producir. Y viene y dice, produce la hierba verde. La segunda parte del verso 12 dice, hierba que da ¿qué? Simiente según su naturaleza. Y entonces encontramos la tercera parte, y árbol que da fruto, cuya simiente ¿qué? Está en él según su género. Y entonces viene esta frase, y vio Dios ¿qué? Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y cuando usted y yo podemos tener ya ese concepto, esa visión, ese panorama tan claro en nuestra mente, hay una ley de Dios, y cuando Dios habla, las cosas se van a dar. Entonces, si yo siembro donde yo esté sembrando, la tierra X, la tierra en la que estoy sembrando, esa tierra tiene que escuchar la voz de Dios y tiene entonces que dar ¿qué? Dar fruto. Dar fruto, y el fruto del árbol tiene que ser conforme al género. Amén. Bueno, en su botón hay una cita, en su separador hay una cita. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Santiago ¿qué? Santiago 3:18. Vamos a Santiago entonces 3:18. ¿Lo tiene? Santiago 3:18. ¿Cómo dice? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Sí lo escuchó? Y si no, hágame el favor de leérselo fuerte al que está a su lado. ¿Sí? Todos juntos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Ahora, si yo regreso a la ley de Dios, entonces la ley de Dios dice que el fruto es el resultado ¿de qué? De lo que se ha sido sembrado, lo que ha sido sembrado. Entonces aquí me habla de un fruto. ¿Cuál es el fruto del que me está hablando? ¿Fruto de qué? De justicia, fruto de justicia. Ahorita voy a regresar a esa palabra justicia. Pero entonces quiero que vea la palabra, dice, se siembra. Y la palabra siembra en el hebreo es la palabra sará, ¿sí? No Sara, sará. Sara significa plantar. Sará significa fructificar.
Entonces se cumple la ley de Dios cuando dice, y el fruto de justicia, ¿sí? El fruto de justicia que estás plantando, el fruto de justicia que estás, ¿qué? Fructificando, el fruto de justicia, este fruto de justicia que estás plantando, que estás fructificando, dice, pero entonces viene una indicación, ¿cómo lo tienes que sembrar? En paz, en paz. La palabra en paz. Y la palabra paz es shalom. Ahora, esta palabra paz, pero la palabra paz, de alguna manera, hay un canto que cantamos que dice, tú guardarás, ¿qué? En completa paz, aquellos que. Y cuando usted está diciendo, tú guardarás en completa paz, la palabra paz significa perfección. La palabra paz significa perfección. Por lo tanto, vamos a leerlo. Y el fruto de justicia que tú plantas, que tú fructificas y que tú lo fructificas, lo plantas ¿cómo? En perfección, en perfección. Dice, para aquellos que hacen ¿qué? Que hacen paz. Para aquellos que de alguna forma ¿qué? Están trabajando en perfección. Y entonces el fruto de justicia va a producir una cosecha de amor y gozo en nuestra vida. El fruto de paz va a producir en nosotros amor y gozo. Y este amor y gozo que nosotros hoy necesitamos comprender, este gozo que nosotros de alguna manera necesitamos aprender, necesitamos memorizar, necesitamos hacer nuestro. ¿Qué canto pedí que cantáramos? Mayor es Él. Pero esta parte del coro, ¿qué dice? Declararé, ¿qué? Que la cabeza es Dios, que la cabeza es Dios. Voy a declarar que la cabeza es Dios. Voy a declarar que la cabeza es Dios. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Por qué hay entre nosotros inseguridad? ¿Por qué hay entre nosotros de alguna manera enojo? ¿Por qué hay entre nosotros queja? ¿Por qué hay entre nosotros esta clase de sentimientos por lo que estamos viviendo? ¿Por qué? Hágase la pregunta. Y la respuesta es sencilla. O sea, ¿por qué no tienes paz? ¿Por qué razón? Porque no estoy aceptando ¿qué? El gobierno de Dios sobre mi vida. Porque en el momento en el que yo empiece a aceptar el gobierno de Dios, porque en el momento en que yo empiezo a declarar que Él es mi cabeza, porque en el momento en el que yo empiezo a decir que Él es mi cabeza, que Él es mi soberano, que Él es el que guía mi vida, en ese momento voy a empezar a tener ¿qué? Esa paz. Pero entonces voy a tener ese gozo y ese amor, ese gozo y ese amor. Y entonces en cada situación, en cada lucha, en cada dificultad que nosotros estamos teniendo, en lugar de que yo esté agitado, en lugar de que yo esté con contenciones, en lugar de que de alguna manera yo esté viviendo en cierta clase de miseria emocional y espiritual, entonces yo puedo empezar a tener que el gozo y el amor. ¿Por qué? Porque estoy aceptando que el Señor es mi cabeza sobre todas las cosas. Amén. Ahora, vamos a un pasaje conocido, 2 de Timoteo 3:16. Yo sé que lo sabe de memoria, y aquí vamos a empezar a aprender algunos conceptos o a repasar algunos conceptos. Los que han venido a tabernáculo sabemos que hay una estatura de verdad. Amén. Esa estatura de verdad, de acuerdo al tabernáculo, nos habla de 4 puntos. ¿Cuál es el primer punto que está a los pies? Toda escritura es inspirada divinamente y útil, ¿para qué? Para enseñar. Entonces aquí está la palabra enseñar. Luego, en donde está el candelero, la palabra ¿qué? Redarguir. Donde está la mesa de los panes, la palabra corregir. Y en la cabeza, ¿cuál está? Instituir. ¿En qué? La palabra instituir significa instruido, instruido. Para ser instruido ¿en qué? En justicia, ser instruido en justicia. Ahora, ¿qué significa la palabra justicia? Justicia significa pensar de la manera correcta, sentirse bien, estar bien y hacer lo que es correcto.
Eso es lo que significa sembrar en justicia. Justicia significa pensar de manera correcta, sentirse bien, estar bien y hacer lo que es correcto. Ahora, estas cuatro alternativas o cuatro significados, yo quisiera que los pudiéramos ver conforme a lo que está en 2 de Timoteo 3:16. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace con nosotros en primera instancia? El Señor, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a los pies para que nosotros seamos, ¿qué? Enseñados. A medida de que nosotros vamos creciendo, entonces nos va a redarguir, pero ¿con qué nos va a redarguir? Con la palabra. Ahora, yo les decía en la mañana en la dominical, cuando está la predicación, cuando está la clase, cuando está la enseñanza, hay dos tipos de personas en la congregación. Uno de ellos es la gente que está gozosa, que glorifica el nombre del Señor, porque está recibiendo respuestas, porque de alguna manera Dios le está diciendo lo que de alguna forma están viviendo, y entonces empiezan a tener que la respuesta y empiezan a bendecir el nombre del Señor. Gloria a Dios por ese grupo. Amén. Y ojalá fuera que la mayor parte dentro de la iglesia. Pero el otro grupo es la gente que viene y dice, no, yo no estoy de acuerdo. No, a mí no me van a adorar la píldora. No, a mí no me van a hacer coco wash. No, a mí no aquello. Es que esto no es así, es que no es de esta forma, es que no es de esta manera, es que no aquello. Esas respuestas que estoy dando es porque en mi corazón hay cierta molestia, cierto enojo por lo que se está compartiendo. Pero lo que yo no estoy entendiendo es que el Señor, en ese candelero, el Señor empieza a mostrar para que yo pueda ser redarguido y entonces poder decir, sí, creo que hay algo mal, creo que hay algo de alguna forma equivocado en mi vida. Y entonces el Señor nos lleva al tercer nivel, que es ¿para qué? Para ser corregidos, porque ya fuiste redarguido, entonces ¿qué? Dice el apóstol Santiago, que no seamos tan solo ¿qué? Oidores, sino seamos ¿qué? Hacedores de la palabra. Ahora, los que fueron a Guerrero Zarpa y los que estuvieron el miércoles en la oración, les decía yo en la mañana, lo van a entender fácilmente. Si el hermano Plack estuvo hablando de la espada de Dios, que la espada de Dios es como una escoba que viene a barrer. ¿Y qué tiene que ser barrido en nuestras vidas? Enojos, rencores, resentimientos, todas aquellas tinieblas que están en nuestra vida. Ahora, ya lo escuchaste, ya te diste cuenta que hay en ti este tipo de cosas están en ti, ya lo escuchaste. Pero de nada va a funcionar y nada va a servir si tan solo ¿qué? Escuchaste. Y mire, literalmente, la mayor parte del grupo, estando en Guerrero Zarpa, empezó a tomar la espada y empezó ¿a qué? A barrer. Pero es increíble. Gente que estuvo ahí y que se quedó quieta y que no se movió. Ya fuiste redarguido, ya te mostró el Señor. Pero entonces viene la otra parte. ¿Cuál es? Corrige. Empieza a corregir. Y entonces es cuando nosotros al corregir, el Señor nos lleva a este cuarto ámbito. Y en este cuarto ámbito entonces dice que es para ser instruido, para que seas instruido ¿qué? En justicia. Y entonces el ser instruido en justicia, veamos entonces estas cuatro dimensiones. Entonces lo primero es ¿qué? Pensar ¿de qué? De manera correcta. Pensar de manera correcta. ¿Cómo es que yo voy a pensar de manera correcta? Y decía yo en la mañana, muchos de nosotros estamos rodeados de árboles que no son de justicia. Y lo único que empiezas a escuchar es tontería y media, porque no te están hablando de principios de verdad. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver 4 videos del hermano Juan Carlos Rivera, pero en uno de esos videos que pasamos en la iglesia, yo hacía hincapié por varias cosas.
Y les decía yo a ellos, quiero que vean que no lo dije yo, sino que hay alguien más que lo está diciendo y que no te conoce y que el Señor lo usa para darte el principio. El hermano puso un ejemplo y él decía, una persona que se quiere divorciar, ¿a quién crees que va a ir a buscar a pedir consejo? Alguien divorciado. Alguien divorciado. Y va a ir a pedirle a alguien divorciado porque entonces lo que quiere escuchar, ¿qué es? Que le diga que sí, tienes razón, divórciate. Cuando la gente se acerca a platicar conmigo por diferentes cosas y me dice, es que yo ya oré y yo ya le pregunté al Señor y el Señor me dijo sobre este asunto que lo tenía que hacer de esta manera. Y de repente me hacen abrir los ojos y decir, a ver, espérame, es que lo que tú me estás diciendo no concuerda ¿con qué? Con lo que la palabra de Dios dice. Y yo no puedo entender que Dios te diga a ti algo que no está aquí. No puedo entender. Pero si lo que tú me dices es que de alguna manera a este filtro, entonces puedo creer que es Dios el que te está, ¿qué? El que te está hablando. Y entonces esta palabra de pensar bien, es de alguna manera pensar conforme ¿qué? A los principios que Dios tiene establecido en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Ahí la importancia entonces de ¿qué? Lo aprendí en la escuela. Los libros son informativos, pero la Biblia es ¿qué? Formativa. Y necesito entonces venir a la Escritura. Y mire, un consejo que yo les doy es este. Ay Dios, mira, el domingo el pastor predicó sobre esto, pero la verdad es como que no me convence, como que me quiso hacer coco wash. Dios, ¿por qué no me muestras tú lo que tengo que hacer? Y cuando tú empiezas a orar, Dios va a abrir su palabra y te lo va a mostrar. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a cambiar nuestra manera correcta. Tiene que empezar a hacer ese cambio de que podamos pensar de la manera correcta. Y en ese pensar de la manera correcta, hoy me toca estar en el valle, hoy me toca estar en el dolor, hoy me toca estar en el sufrimiento, hoy me toca estar en la adversidad, pero tengo que pensar correctamente y empezar a pensar correctamente es saber que todo viene de la mano de Dios, que placer y dolor viene a nuestra vida, placer y dolor viene de la mano del Señor, amén. Ay, es que mira, te hicieron mal. Mire, usted se va a acordar de esto. ¿Cuánta gente se acercaba y le decía, ponle un hilito rojo, ponle un ojo de venado, ponle aquello? Cuando Dios pone un cerco de sangre sobre nuestra vida, no hay nada que pueda pasar y que pueda tocar nuestras vidas. ¿Me explico? Es entonces cuando tu manera de pensar, ¿qué sucede? Es cuando tu manera de pensar empieza a cambiar y decir, pensar correctamente. Mi vida está en las manos de Dios y he aprendido de alguna forma a través de las enseñanzas del libro de Job. Van a venir situaciones, pero Dios está tocando mi vida. Y mire, cuando la gente viene y dice, es que el Señor me quitó, el Señor aquello y el Señor lo otro, y empieza a haber enojo. No te enojes por lo que Dios te quitó, porque cuando tú tienes las enseñanzas de Job, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le quitó una cosa, aprendió la lección Job, y Dios se lo dio ¿qué? Doblemente. Cambiar mi manera correcta, cambiar esta manera de pensar y decir, mi vida está ¿qué? En las manos de Dios. El segundo punto que encontramos ahí es ¿qué? Sentirse bien. Yo a mis pacientes tengo que hacerles una pregunta siempre al empezar terapia. ¿Cómo te sientes? Y la gente dice, bien, más o menos, ahí la llevo, con algunas subidas y bajadas. Y les tengo que decir, a ver, detente. Yo te pregunté cómo te sientes, no cómo estás. ¿Cómo te sientes? Y cuando hablamos de sentir, hablamos de sentimientos. Y hay 4 clases de sentimientos: miedo, enojo,
tristeza y alegría. Miedo, enojo, tristeza y alegría. ¿Cómo te sientes? Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, ¿cómo te sientes? ¿Con miedo? ¿Te sientes con enojo? ¿Te sientes con tristeza? ¿O te sientes con alegría? Y necesito yo identificar el sentimiento que se está moviendo. Necesito identificar ese sentimiento que se está moviendo. Y cuando yo empiezo a identificar ese sentimiento, entonces aquí habla y me dice, sentirse bien. Tengo un problema, tengo una adversidad, tengo una situación difícil, tengo una situación en la que no le veo alternativa. ¿Sentirme bien? ¿Podría yo sentirme con miedo? ¿Podría sentirme qué? Con enojo. ¿Podría sentirme con tristeza? Pero sentirme con alegría no lo puedo sentir. No, no puedes. Cuando tú no has sembrado el fruto de justicia, no puedes sentirte con alegría. ¿Por qué razón? Porque el sentirme bien es el poder decir, tú eres cabeza sobre todas las cosas. Tú eres cabeza sobre todas las cosas. Tú eres cabeza, por lo tanto, yo no le veo alternativa a esto, no le veo respuesta, no le veo salida, no le veo solución, esto no va a funcionar, esto no aquello, esto no lo otro, he intentado tantas cosas. Sí, intentaste en tus propias fuerzas, pero te olvidaste de algo, que cuando Dios habla, Dios va a hacer las cosas. Mire, cuando hablo de problemas entre parejas y los hijos, padres e hijos, y de repente la gente viene y dice, pastor, es que he estado orando, llevo como 20 años orando, diciendo que cambie este hijo necio, este hijo tonto, este esposo testarudo, esta esposa así, esta esposa aquello. Y le digo, a ver, espéreme tantito. Usted no ha estado orando. Usted solamente ha llegado delante de Dios a quejarse. Esa no es oración, esa es queja. Esa es queja. Y las quejas Dios no va a hacer nada porque usted se está quejando. Pero cuando usted empiece a hacer oración correctamente, las cosas van a empezar a cambiar. Cuando usted empieza de alguna manera a orar, de alguna forma por esta situación y decirle, Dios, yo no veo respuesta, yo no veo cómo este hijo, yo no veo cómo esta hija, yo no veo cómo este esposo o esta esposa puede haber un cambio. Cuando usted empieza a orar de la manera correcta y decir, Dios, aquí vengo a rogarte por lo que tú me has dado. Tú los compraste con la sangre preciosa. Tú has sembrado semillas, Dios, y nosotros queremos vivir conforme a tu palabra. Entonces, haz lo que tengas que hacer en nuestra vida. ¿Me estoy explicando? El sentirse bien. No le veo alternativa, no le veo solución. No, mis ojos están limitados para ver, pero los ojos de Dios van más allá. Y entonces Dios empieza a decirnos, necesito que te sientas bien, que te sientas con el amor, con el gozo, para poder entonces entender que yo me voy a encargar de ese asunto. Amén. El tercer punto, ¿cuál es? Estar bien. Estar bien. Estar bien. Y mire, un ejemplo. ¿Se acuerdan de este famoso profeta Jonás? A veces confundimos que el estar bien es como Jonás. Y Jonás estaba en un barco y se fue ¿qué? Se fue a dormir. Se fue a dormir. Y lo fueron a despertar para decirle ¿qué? Que el mar estaba bravo. Que de alguna forma, y mire, Jonás en una manera estaba durmiendo, aparentemente diciendo que todo ¿qué? Que todo estaba bien. No, el estar bien significa mi confianza puesta en Dios. Mi confianza puesta en Dios, mi confianza puesta en Dios. Y cuando mi confianza está puesta en Dios, ¿qué? Puedo entonces empezar a reclamar cada una de las promesas que Dios ha puesto, cada una de las promesas que Dios ha dado. Entonces puedo empezar a reclamarlas y decir que aunque mi padre y mi madre me dejaren, que Jehová con todo me recogerá. Amén, amén, amén.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Amén. Y entonces usted empieza a reclamar las promesas, decir, ahora sé que estoy bien. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está puesta, ¿qué? Sobre nuestra vida. Y la cuarta es que hacer lo que es correcto. Y ese es el punto donde vamos a llegar. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? No es mi pensamiento, no es mi forma, no es mi sentir, no es lo que yo de alguna manera estoy manejando, no es, sino que cuando yo empiezo a tener las semillas de la palabra, entonces esas semillas de la palabra van a empezar a decirme qué es lo correcto, lo que yo tengo que hacer. ¿Me estoy explicando? Amén. El hacer lo correcto es siempre de alguna manera empezar a trabajar en nuestra vida. Y mire, 3 cosas que hay en nuestros corazones. Piedras de orgullo. Piedras de orgullo. ¿Y cuáles son esas piedras de orgullo? Usted conoce, hay 3. Orgullo de. Primero, revelación. Recibiste la revelación de que tú tienes que hacer esto. Recibiste la revelación de que tú tienes que actuar de esta forma. Recibiste la revelación de que tú tienes que hacer aquello. Mira, Dios está tan ocupado con otras personas, con otras familias, que Dios no ha puesto sus ojos en ti. Y entonces recibiste la revelación para que entonces recibas la segunda piedra de orgullo. ¿Cuál es? Redención. Y entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Redimir. Y entonces, como Dios está tan ocupado en otros asuntos, como Dios está tan ocupado en otras cosas, entonces déjeme echarle la mano a Dios. Esa es la respuesta. Vamos a echarle la mano a Dios en esta situación. Ese es orgullo de redención. Y cuando tú no dejas que Dios empiece a redimir. Mire, pocas veces cuento esto. El miércoles, cuando después de que oramos todo, lo último que dejamos son nuestras necesidades. Y empezamos a orar por ellas. Yo no sé cuántos de ustedes como familias están en una crisis. No lo sé. Quien lo sabe es Dios. Pero Dios puso una carga tremenda ese miércoles que me llevó a entrar en intercesión y empezar a decirle: Dios, restaura familias. Dios, restaura familias. Dios, restaura familias. Yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo que está sucediendo, yo no sé lo que está aconteciendo. Dios, tú sí lo sabes, pero si me estás llevando a interceder, Señor, y decirte: ven a hacer trabajo de restauración, restaura. Y cuando yo puedo escuchar la voz de Dios, donde Él viene para poder decir: yo me voy a encargar de restaurar familias, yo me voy a encargar, entonces puedo regresar nuevamente a ese punto y decir: si tú lo has hablado, si tú lo has dicho, Señor, esto se va a cumplir. No es mi orgullo de redención. Ese es lo que el Padre empieza a decir: yo voy a redimir, y yo voy a redimir, y yo voy a redimir. Y entonces viene esta parte, el tercer orgullo, que es el orgullo de satisfacción. Revelación, redención y satisfacción. Esas piedras de orgullo que hay en nuestros corazones, esas piedras que de alguna manera ahí están en nosotros, pero esas piedras de orgullo empiezan a provocar en nosotros dureza, indiferencia, falta de misericordia. Y esas 3 cosas son las que quiero que veamos. Dureza. Y mire, a veces estamos tan duros. Me ha tocado casos donde está el culto y alguien se acerca a orar por una persona y está tan dura que hasta se pone tensa. Y por más que los que están orando, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay dureza.
Pero esa dureza va a salir cuando tú y yo aprendamos a sembrar el fruto de justicia. Esa dureza, el decir no aquello, el decir no esto, el decir no lo otro. Pero cuando nosotros empezamos de alguna manera a decirle, Señor, trabaja en mi vida, el Padre se va a encargar de ¿qué? De romper las durezas de nuestra vida. Viene ¿qué? La indiferencia. Mire, hoy Dios nos ha bendecido de una manera en la alabanza. Hoy el Señor nos empezó a bendecir. Y llegó el momento donde algunos de ustedes las sillas les estaban estorbando. Y le van a estorbar las bancas. Porque ya no podemos ser indiferentes a la presencia de Dios. Porque algo que estamos pidiendo cada miércoles es que el fuego del Espíritu se derrame sobre este lugar. El fuego del Espíritu de Dios se derrame sobre este lugar. Y es el Espíritu el que viene ¿qué? A quitar la indiferencia en nuestras vidas y hacernos ¿qué? Más sensibles. Y mire, ayer que estábamos en Guerrero Zarpa, estaba yo viendo, se supone que era de 15 años en adelante. Y sí fue en adelante, porque había hermanos que ya tienen como sus 70, ¿sí? Hermanos ya grandes, hermanos de 80 años. Y los hermanos, miren, no se doblan como los jóvenes hasta abajo, ¿no? Abajo más le doblan poquito, pero ahí estaban. Y yo decía, Dios, mira esos hombres que están ¿qué? Doblándose poco a poco, se están doblando. Cuando tú empiezas a sentir la presencia, dejas de ser ¿qué? Indiferente. Y es lo que el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Y lo último, la falta de misericordia. Esa falta de misericordia. Hace muchos años la hermana Hicks en un congreso en León estuvo hablando sobre las entrañas de misericordia. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Ayer el hermano Juárez estaba diciendo algo. Estás enojado con alguien. Y a lo mejor tienes razón en el estar enojado con esa persona. Pero ¿dónde están tus entrañas de misericordia? ¿Dónde están tus entrañas de misericordia? ¿Dónde están tus entrañas de misericordia? De que tú puedas perdonar al que te ha ofendido, al que te ha lastimado, al que te ha herido. ¿Dónde están esas entrañas de misericordia? Y todo esto entonces viene a resumirse, hermano, porque entonces Santiago dice, y el fruto de justicia, cuando tú has aprendido a tener el fruto de justicia, dice, se siembra ¿qué? En paz, se siembra en paz. Y entonces es cuando nosotros estas semillas de justicia empezamos a permitir que empiecen a germinar en nuestros corazones. Vamos entonces a cosechar abundantemente misericordia. Vamos a cosechar abundantemente esta misericordia que de alguna manera es tan grande que hace que nosotros podamos tener una manera diferente de pensar y decir, tú eres Dios. ¿Ya ve que no hablamos de dinero? ¿Qué tiene que sembrar este año? El fruto de justicia. Y el fruto de justicia es, hoy quiero estar determinado a hacer lo correcto delante de ti. No quiero que mis emociones, no quiero que mis sentimientos, no quiero que mis razonamientos. Porque cuando empezamos a trabajar con nuestros razonamientos, es que esto es así, es que esto tiene que ser de esta forma, es que esto tiene que ser de esta manera. Y Dios dice, no es como tú quieras, es como que, es como yo quiero. Ahora, ¿usted está dispuesto a oír la voz de Dios? ¿Está dispuesto a oír la voz de Dios? Porque usted es tierra. Cada uno de nosotros somos tierra. Y entonces como tierra nosotros tenemos que oír la voz del Señor. Y el Padre dice, voy a poner una semilla de mi palabra en ti que tiene que germinar y que tiene que dar fruto.
Por eso este año el Señor lo ha declarado el año de la siembra, donde tenemos que sembrar y decir, quiero hacer las cosas correctamente, quiero hacer las cosas como tú ordenas que se tienen que hacer. Amén, amén, amén. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? ¿Quiere ponerse de pie? Ya sé que ya se puso su botón, pero le voy a pedir que se lo quite tantito. Sí, le voy a pedir que se lo quite tantito. Yo sé que ya se lo puso. Le voy a pedir que en una mano, en la mano derecha, ponga su botón en la mano derecha, de esta forma, y en la mano izquierda ponga usted su separador. ¿Ya, hermano? Ahora, ¿qué va a hacer? Los dos son un testimonio. Los dos son un testimonio. El Señor enseñó al pueblo de Israel a que pudiera tener testimonios. La palabra que encontramos es que de alguna manera dice memoriales. Y hubiera memoriales. Usted en su mano tiene 2 memoriales ahorita. Y usted va a orar y decirle al Señor, cada vez que yo vea mi botón, cada vez que yo vea mi separador, déjame recordar que tengo que hacer lo correcto delante de ti. Que tengo que hacer lo correcto delante de ti. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé lo que tú estás atravesando. Pero en esta tarde, tómalos como un memorial y dile, Señor, quiero hacer lo correcto. Las tormentas en mis luchas, solo tú. Quiero hacer lo correcto. Me amas, me guías, vamos. me das tu paz. Levanta tu voz. Me encontraba destrozado. Levanta tus manos. Levanta tus manos en forma de entrega. En forma de entrega. Y dile al Señor, en este año quiero hacer lo correcto delante de ti. ¡Vamos! Que Jesús es Señor, declararé, la cabeza es Dios. Quiero hacer lo correcto delante de ti. Por encima es Él. Yo ya no quiero seguir viviendo, Señor, bajo mi propio razonamiento. Soy más que vencedor. Yo no quiero vivir bajo mi propia manera, Señor. Quiero vivir bajo la dirección de tu vida, Señor. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí. Me he equivocado. Me he equivocado. Él es fuerte. Me estoy equivocando. Él es digno. Pero ya no quiero equivocarme. Ya no quiero equivocarme. Ya no quiero tomar mis propias decisiones. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí. Mayor es Él,
la cabeza es Dios. Declararé, por encima es Él. Declararé, soy más que vencedor. Declararé, Jesús es Señor. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Él es fuerte con poder, Él es digno, mi Jesús. Nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, vamos, decláralo. Mayor es Él, mayor es Él que está aquí, mayor es Él. Declararé, es Dios. Declararé, por encima es Él. Declararé, la cabeza es declararé, mayor es Él, Mayor es es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Y ahora, hermano, y ahora, mire, proféticamente, usted va a dar un salto. Proféticamente usted va a dar un salto. Y va a dar un salto proféticamente, porque lo que usted va a hacer es esto. Va a brincar para caer y entonces pararse en algo que Dios nos está pidiendo que llevemos a cabo. Le agradezco, le alabo, le bendigo y le glorifico. En el problema, en la dificultad que estás, tú empiezas a sembrar el fruto de justicia. Yo te alabo, yo te agradezco, yo te bendigo.